Hola, este tema forma parte del video principal de la guía maestra de Google Flow. Crea personajes 3D y video animado con IA, tutorial definitivo, el cual incluye una guía escrita complementaria. Si quieres descargarla o ver el contenido completo y en su contexto, te dejo el link en la descripción. Hacemos clic en todo el contenido multimedia y como puedes observar, la interfaz del proyecto cambia un poco. Pasamos a utilizar esta cuenta secundaria debido a que los créditos de la principal se me han agotado. No obstante, ya he agregado las imágenes de referencia y diseñado al personaje de forma idéntica a como estaba en la otra cuenta. Entonces, para continuar, agregamos las imágenes de referencia del vestido rojo y el cambiador, arrastrándolas al input. Reutilizaremos el mismo prompt del video del vestidor y vamos a agregar el ingrediente de nuestro personaje, el que acabamos de actualizar. Para esto, en el prompt, después de 3D estilizada, escribimos el símbolo de arroba, presionando Control Alt y Q en el teclado. Luego, en el menú emergente, hacemos clic en caracteres, seleccionamos a Anya y como puedes darte cuenta, aquí debajo de la previsualización encontramos las dos opciones, tanto de vertical como la de ficha de personaje. He notado mejor el resultado dejando seleccionado la ficha de personaje, así que la dejamos seleccionada y clic en añadir a la petición, quedándonos la etiqueta correspondiente aquí incluida en el prompt. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic en el video generado. Let's see how this looks. Oh, I absolutely love it! Y obtenemos a nuestra personaje de igual forma caminando hacia el cambiador y luciendo su nuevo vestido rojo. Si movemos el marcador hacia atrás, vemos que la consistencia mejoró mucho en cuanto a la confección de su atuendo y facciones, aunque algunos detalles aún difieren. Ya en este punto debemos adentrarnos o profundizar un poco más en el prompt, ya que el que estamos usando es demasiado simple, y Flow con OmniFlash queda con mucha libertad de crear e imaginar los complementos para generar el video.